Muy buenas tardes a todos y a todos y a todas, perdón. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la bienvenida a este espacio que hemos denominado Encuentros Digitales, las Ciencias Sociales en tiempo del COVID-19. Estos encuentros digitales se desarrollan todos los días miércoles del mes de julio a las 18 horas a través de la plataforma Teams. En esta oportunidad, el tema será Claves del bienestar organizacional, cuidado de los equipos de trabajo en tiempos de pandemia. Nuestro invitado es Pablo Reyes Cornejo, quien es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicología social de la Universidad de Talca. Actualmente es académico de la carrera de psicología de Talca de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Y modera estos encuentros digitales la doctora Jessica Morales Gutiérrez, quien es licenciada en Psicología de la Universidad de Santo Tomás, doctora en Psicología por la Universidad de Santiago, ha sido directora de la carrera de Psicología en Santiago y actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Sin más, y hechas las presentaciones, los dejo con Claves del bienestar organizacional, cuidado de los equipos de trabajo en tiempos de pandemia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Reiteramos nuestra bienvenida al ciclo de conversaciones digitales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. La conversación que hoy día nos convoca es cuidado de los equipos de trabajo en tiempos de pandemia. Pero antes de entrar en materia, quisiéramos recordarles que tenemos nuestro chat abierto, disponible para ustedes, que las preguntas también las vamos a realizar al final de la conversación. Y también tenemos una pequeña encuesta sobre este evento para que ustedes nos puedan dar sus sugerencias. Estimadísimo don Pablo Reyes, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntenos, ¿cómo se encuentra desde allá la hermosa ciudad de Talca? Jessica, hola, bueno, un gusto para mí, por supuesto, compartir con ustedes, ¿cierto?, en este espacio. Talca, la verdad que frío, como de costumbre, una ciudad de clima bastante extremo, pero afortunadamente bien y también agradecido de tener el espacio de, digamos, de trabajo en casa que, por supuesto, nos permite estar también más tranquilos. Que bueno, me imagino que está como todo el mundo en cuarentenado, es la nueva regla que tenemos hoy día, ¿sí? Totalmente, sí. Bien. Muchas gracias por aceptar esta instancia, estimado Pablo. Tenemos varias preguntas para usted, queremos desarrollar una conversación donde podamos ir guiándonos, ¿no es cierto?, a propósito de los equipos de trabajo, que hoy día nos encontramos absolutamente en un escenario muy distinto. Sabemos que producto de la pandemia, muchas organizaciones, instituciones, empresas en general, se vieron en la necesidad de implementar el trabajo a distancia, lo que también se conoce como teletrabajo, ¿no? Y esto obviamente produjo, ¿no es cierto?, importantes cambios en la vida de los trabajadores y trabajadoras, y en particular en aquellos que vieron la necesidad de empezar un trabajo desde sus casas. Quizá hay varios que a lo mejor tenían sus propias oficinas, pero la verdad es que no es la realidad de la mayoría. La mayoría nos tuvimos que ver, ¿no es cierto?, es estar en nuestras casas. Y eso también hace suponer un gran desafío para los trabajadores, dado que el escenario, ¿no es cierto?, de esta pandemia se nos vino además aparejado de niveles de incertidumbre muy altas, que dicho sea de paso todavía no se terminan, ansiedades también, y por qué no decirlo, inclusive en algunos casos mirado desde lo que es el trabajador y la trabajadora de hoy, hasta con características de desmotivación, que además son características que están también asociadas a los procesos de confinamiento y crisis económica. Lo traigo acá a la palestra porque ya hemos conversado con otros especialistas que nos han podido, ¿no es cierto?, hacer mención sobre todos estos temas. Y desde este escenario, quisiéramos primero que todo preguntar si actualmente Chile cuenta con algunos indicadores sobre los efectos que ha generado la pandemia en la salud mental de los trabajadores y de las trabajadoras. Y dentro de este escenario,
¿cuáles son las conductas quizás que se han reportado con mayor fuerza producto del confinamiento? Sí, sí, súper buena pregunta, la verdad, Jessica. ¿Qué es lo que nos ocurre, cierto? Que, bueno, este es un fenómeno reciente, ¿cierto? Y por supuesto, como todo fenómeno reciente, tenemos datos que todavía son bastante preliminares, o sea, no tenemos estudios que tengan el abordaje académico, ¿cierto? Que uno espera normalmente en una publicación, pero tenemos algunos sondeos de algunas empresas que son especialistas en el ámbito laboral. Y entonces, bueno, este es un sondeo principalmente de uno de los sitios de empleabilidad que más se utiliza en el país, que es trabajando.com, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra que en este momento de la muestra que se sondeó, 900 personas aproximadamente, un 54% está en condición de teletrabajo. Ahora, de estos trabajadores, ¿cierto? El 70% manifiesta sentir algún grado de estrés. Un 47%, por ejemplo, manifiesta tener algún grado de inseguridad laboral, o sea, incertidumbre, lo que estábamos conversando. Panorama económico, ¿cierto? Que no sabemos cómo está desarrollándose, por supuesto que genera niveles importantes de poca certeza, incertidumbre. Interesante además también que un 79% de la gente que está en esta condición de teletrabajo reporta que dedica más tiempo al trabajo, que dedica muchas más horas de las que normalmente tenía que desarrollar cuando estaba en la oficina y se marcaba el tiempo, ¿cierto? De manera a lo mejor un poco más delimitada con el horario de oficina. Un 47% también reporta mayor presión de parte de la jefatura. Y bueno, en el fondo esto también tiene una lógica, o sea, si tenemos cierto un contexto de incertidumbre, probablemente también estas jefaturas estén más preocupadas, ¿cierto?, por generar resultados, ¿cierto? Y también en base a eso, deliberado o no deliberadamente, generan algún grado de mayor presión respecto de sus equipos para poder también justificar la necesidad de seguir contando con ellos. Un 54% de la gente plantea que no le alcanza el tiempo, un 59% que ha aumentado su carga laboral, y aquí hay un dato bien curioso, que en el fondo también se suma, que un 60% de la gente que tiene empleo está buscando empleo. Entonces, en el fondo, Ah, eso es interesante. muy interesante, claro, porque en el fondo quiere decir que la gente en este sentido de incertidumbre no sabe hasta cuándo va a tener su empleo disponible y entonces se prepara con una especie de comportamiento, por supuesto, si uno lo mira desde la psicología, ansioso, a un escenario que podría ser adverso. Y aquí también, dentro de esta misma lógica, tenemos un 8% de gente que reporta estar tranquilo. Entonces, bueno, aquí tenemos el 8% de gente que está en un modo zen, que probablemente tenga muchos más recursos, a lo mejor de autorregulación o que desarrolle algún tipo de práctica de autocuidado que le permite, por supuesto, sobrellevar de buena forma este escenario que es globalmente adverso, ¿ya? Otro dato importante es que un 60% de los trabajadores encuestados teme volver a trabajar de forma presencial ante un eventual contagio. Y esto también es crítico porque la verdad es que todos nos tuvimos que ver enfrentados en algún momento a adaptar ciertos nuestros estilos de vida, nuestros espacios, nuestras casas a la versión de teletrabajo y nos dimos cuenta de que la verdad el mundo no se cayó y que la verdad el mundo se pudo seguir desarrollando con relativa normalidad, ¿cierto? Y que, bueno, éramos tan o más efectivos a lo mejor en el desarrollo de muchas tareas. O sea, qué mejor ejemplo que lo que vemos que los trabajadores están dedicando incluso más tiempo del que corresponde. Ahí en el fondo uno podrá decir cuál es el límite, ¿ya? Pero en la práctica muchas organizaciones tenían esta aprensión de pensar de que el no estar en el lugar de trabajo podría generar algún grado de estilo más laissez-faire, ¿cierto? En el término de funcionamiento de los equipos, del rendimiento, y en la práctica ha ocurrido lo contrario. Entonces es un fenómeno interesante de investigar luego con un mayor nivel de detención. También relacionado con esto, que la mitad de las empresas ha considerado continuar con un régimen mixto después de la pandemia. O sea, efectivamente las empresas, esto es como un gran experimento, ¿cierto? Donde las organizaciones se han dado cuenta de que, bueno, que esto en el fondo lo que le teníamos tanto miedo funciona.
que tenía Claro. algún grado de efectividad y que además, por supuesto, tiene un impacto económico positivo en términos de, por ejemplo, costos fijos que están asociados a espacios, arriendo de oficinas, estacionamiento, qué sé yo, ¿ya? Personal de Ahora, aseo, por ejemplo, perdón, personal de aseo, ¿no exacto, es cierto? La luz, etcétera. exacto, son justamente, son una serie de situaciones que en el fondo no hay que prever, que no hay que considerar. Incluso, por ejemplo, en el caso de ciudades como Santiago, uno podría tomar en cuenta el porcentaje de tiempo que un trabajador dedica de llegar a su casa al trabajo, y entonces ahí tenemos un elemento de calidad de vida significativo que ese trabajador agradece en esta modalidad de virtualidad. Entonces, bueno, también es un ahorro para el trabajador, por supuesto, y una mejora en esta percepción de calidad de vida, ¿ya? Entendiendo que aún estamos, ¿cierto?, en una situación de incertidumbre. Interesante, ¿cierto? Otro dato que también les agregué acá, ¿cierto?, que está relacionado con el porcentaje de presupuesto que la OMS recomienda que los países destinen a salud mental, que es de un 10, y si miramos nuestra realidad, con datos del 2000, entonces, atendiendo a este escenario, ¿cierto? Donde estamos viviendo una situación de pandemia que ha activado muchas situaciones de ansiedad, que probablemente en algún momento también active situaciones de estrés postraumático en las personas cuando termine. Aquí tenemos un elemento de preocupación porque estamos viendo de que lo que viene luego de la pandemia, ¿cierto? Es la activación de esta demanda de salud mental y no sé si estamos tan bien preparados con estas cifras, ¿ya? Interesante también mostrarles muy a grandes rasgos, porque estos ya no son datos nuestros, ¿cierto? Son datos de, a ver si puedo moverlo, aquí, datos de España, ¿ya? Porque no tenemos datos todavía acá, ¿cierto? Datos de España y de cómo se está comportando la juventud, ¿cierto? En este periodo de pandemia. ¿Qué es lo que vemos? Que el 84% de los jóvenes se conectan mediante smartphone. Y esto me pareció interesante porque también nosotros que hemos tenido que implementar procesos de docencia, es un elemento que, por supuesto, deberíamos contemplar. Correcto. Luego un 60% a través de computador, ¿cierto? Y un 27% ya a través de otro tipo de dispositivos. Muy a grandes rasgos también esta sensación de soledad que reportan los jóvenes españoles, que el dato más cercano que tenemos, no es menor porque muestra que hay un 65% de personas jóvenes, ¿cierto? Hasta los 29 años que se sienten solas con mucha, bastante o poca frecuencia. Y eso, por supuesto, que también es un factor de alerta porque sabemos que es un elemento que podría exponerlos a un riesgo, ¿cierto? Y bueno, básicamente eso, al menos en términos de datos, ¿cierto? Y bueno, hay una pregunta que tú también me preguntabas, Jessica, que estaba asociada a las conductas, si no mal recuerdo. Si me ayudas Sí, con un poco. Sí, sí, básicamente dentro de estas pocas estadísticas que todavía tiene Chile, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las conductas que han salido a la luz a propósito de este encierro, ¿no? sí, Sabemos que hay altos niveles de ansiedad, por ejemplo. También sabemos que en algunos casos, ¿no es cierto?, se ha producido desmotivación de algunos trabajadores por la falta de contacto también. No sé exacto. si tenemos alguna información al respecto ya que podríamos estar diciendo, bueno, pareciera ser que estamos caminando hacia este tipo de conductas, ¿no es cierto? Y también de emociones en el fondo que están primando en estos momentos. Sí, un elemento importante relacionado con eso, Jessica, que bueno, el dato más cercano que tenemos, ¿cierto? En términos de país, es lo que se llama la encuesta de riesgo psicosocial ISTAS 21, que la Superintendencia de Seguridad Social aplica a las organizaciones de forma sistemática. Y bueno, antes de la pandemia, uno de los elementos que siempre aparece o aparecía elevado en la mayor parte de las organizaciones es el elemento de doble presencia, que es el nivel de preocupación que tiene el trabajador por hacer su trabajo y resolver las necesidades que son parte de su hogar. Eh, Desde ese punto de vista, la hipótesis, uno podría hipotetizar que esos niveles de doble presencia se van a incrementar y que entonces probablemente los riesgos psicosociales que están contemplados en esta encuesta también se eleven, ¿ya? Y se Correcto. eleven en conductas concretas como cuáles. Tú describías, ¿cierto? Los episodios de ansiedad, los episodios de estrés,
y también, ¿cierto?, episodios de agresividad. Pensemos que en este contexto de incertidumbre, en este contexto de sobreexposición también a mucha noticia que es adversa, nuestro propio cuerpo, a través de esta estructura que es la amígdala, termina liberando esta sustancia que es, digamos, el cortisol, activa nuestra hormona del miedo, ¿cierto? Y nos prepara para dos tipos de reacciones, o pelear o correr, en el fondo. Y entonces, claro, es mucho más probable que tengamos episodios de diferencia, de conflicto con la gente y que en el fondo tengamos menos capacidad de resolver de manera constructiva ese tipo de situaciones. Correcto. Dicho sea de paso, situación que ya viene históricamente arrasando a la mujer en el doble rol, ¿no es cierto?, de la trabajadora, rol de la madre y bueno, y los diversos roles que también nos hemos encontrado. Ahora bien, ¿qué aspectos resultan estresantes en general para los trabajadores y las trabajadoras en este contexto, pensando ahora, y aquí voy a ir a otro terreno, que de alguna manera nuestra vida profesional y nuestra vida personal se han fusionado durante esta crisis, están juntas, que conversábamos, ¿dónde están los límites, los horarios? ¿De qué manera eso está también afectando, y me voy a ir netamente a la parte laboral, está repercutiendo a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país a nivel general, si podemos decir algo de eso? Yo creo que en ese sentido, Jessica, uno de los puntos que más afecta o ha afectado a los trabajadores es la percepción de incertidumbre respecto de sus fuentes de trabajo. De hecho, ese es uno de los elementos que también sondea esta encuesta de riesgo psicosocial en su dimensión de compensaciones. Está relacionado con qué tan seguro, qué tanta seguridad yo siento de que voy a tener un ingreso, digamos, en el mediano plazo. Y también por supuesto que hay un temor que está muy relacionado con el contagio. Pensemos en aquellos trabajadores que tienen que por obligación movilizarse en transporte público, que tienen que movilizarse en distintos mecanismos que a lo mejor representan un riesgo mayor, ¿cierto?, de contagio y que luego tienen que llegar a sus casas y, por ejemplo, tienen al cuidado a un adulto mayor, que a lo mejor tiene algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, ese es un trabajador que suma, ¿cierto?, un nivel, un factor de estrés adicional por un elemento que no puede controlar. O sea, ¿de qué forma controla el riesgo? Más allá de que tome las precauciones, los recaudos de, ¿cierto?, la mascarilla, el lavado de manos y qué sé yo. Esos son elementos que, por supuesto, afectan y estresan, por supuesto, al trabajador. Tú también mencionabas este elemento, Jessica, de marcar los espacios, de marcar los tiempos. Y aquí yo creo que las parejas, sobre todo, van a ver muy resentido en algunos casos su relación, sobre todo si no están en una misma condición. Pensemos en que a lo mejor una de las dos personas en la pareja tiene una sobredemanda de trabajo que le exige para poder estar al día, estar conectado hasta las 11, 11:30. Y entonces, bueno, la otra parte está, ¿cierto?, esperando tener algún espacio de afectividad que no va a encontrar, porque en el fondo la necesidad del trabajo va a exigir que esa persona siga hasta esa hora. Y entonces, por supuesto que yo creo que aquí los psicólogos especialistas en pareja también van a tener una demanda importante que atender cuando termine este proceso de pandemia, porque las relaciones se van a resentir. Estos espacios que han sido invadidos, por supuesto que han significado una nueva forma de ver la vida, una nueva configuración de entender las relaciones sociales y tal como las vivíamos. Sin duda, también ha sido una especie de confrontación familiar, ¿no? O sea, la pareja, los hijos, el cuidado, se genera un momento también de tensión, pero también se puede generar un proceso de bienestar, ¿ya? Ahora, en ese contexto, y aquí lo quiero poner en una situación un poquito más incómoda, estimado colega, porque sabemos también que estamos viviendo una situación económica bastante compleja. No todas las personas tienen acceso a hacer una consulta a un especialista de la salud mental en general, cualquiera que sea. ¿Qué sugerencia, entendiendo, ¿no es cierto?, dentro de un marco de sugerencias viable, entendiendo, no saliendo ya a un nivel patológico, no hemos conversado en otras instancias de no patologizar todo, sino
¿En qué sentido una persona, un papá, una mamá, un trabajador, una trabajadora, puede tener ciertas alarmas para sí mismo y decir, bueno, quizás es necesario que yo ejecute ciertos cuidados porque me estoy sintiendo mal desde el punto de vista de la salud mental? Entonces, ¿qué sugerencia podríamos dar ahí, entendiendo, insisto, en estos escenarios que hoy día no todos podemos llegar a una consulta, por ejemplo? Sí. Bueno, en ese punto, Jessica, que a mí me parece súper relevante, esto de cómo nosotros nos damos cuenta, darse cuenta, este elemento del darse cuenta que es clave en la autoconciencia y que es la base de la inteligencia emocional, es esencial, ¿cierto?, para que nosotros podamos tomar una acción que nos permita movilizarnos a un estado distinto, a un estado mejor del que nos encontramos, ¿cierto? Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas alertas? ¿Cómo me doy cuenta? La somatización es una de las primeras, ¿cierto? Cuando empezamos con los dolores de guata, ¿cierto? Cuando comenzamos con las migrañas frecuentes, cuando tenemos dificultades para conciliar el sueño y estamos entonces hasta las 2, 3 de la mañana con un nivel de hipervigilancia o extremadamente alertas a los distintos elementos que son parte de nuestra rumiación mental. Entonces, allí entonces empezamos a encontrarnos con las señales que nos dicen hay que reevaluar la situación, hay que buscar estrategias de apoyo y la forma de hacerlo, en general, tal como tú decías, Jessica, no toda la gente tiene acceso a, por ejemplo, buscar una consulta médica, una consulta de un psicólogo, pero en general las estrategias de afrontamiento al estrés son estrategias bastante sencillas. Y principalmente uno de los factores que nos protege de elementos como la depresión es el contacto social. Ahora, claro, uno se pregunta, estamos en pandemia, ¿y cómo hacemos contacto social? Bueno, tenemos la ventaja que está la virtualidad, ¿cierto? Y entonces allí también se nos activa la creatividad para poder mantener el contacto telefónico, el contacto a través de la videollamada. Yo no me quiero imaginar cómo habrá sido la gripe española en su momento, no había nada de esto. Y entonces, claro, y entonces por supuesto que también, además de tener este espacio de vínculo, tampoco teníamos espacio de información, ya que ahora a veces pasamos al extremo, de sobreinformación. Sí, sí. Pero creo que esos son espacios de alerta y de autocuidado. Cuando tenemos somatización, el hecho de que yo pueda conversar lo que me pasa, lo que siento, lo que me está causando preocupación, tiene un sentido bastante también simbólico, porque en la conversación yo lo que hago es que esto que está en mi mente le doy forma, ¿cierto?, a través de la palabra, y puedo también mirarlo en perspectiva, moldearlo, ¿cierto?, incorporar una visión de una otra persona que está al otro lado, ¿cierto?, y encontrar también una forma de salida a ese evento que puede ser complejo, ansioso, ¿cierto?, estresante para la persona. Así que Correcto. yo diría que básicamente eso, y también creo, Jessica, que bueno, hay otros elementos que la gente podría sondear que están asociados a la inteligencia emocional y algunas herramientas muy sencillas, muy pequeñas. La meditación. La gente piensa que meditar es muy complejo y la verdad es que la meditación es un ejercicio que podemos hacer en un tiempo muy acotado, ¿cierto? Alguna gente me dice, oye, pero yo tengo hijos, ¿cómo lo hago? Bueno, pero tu niño se duerme, no sé, a las 9 de la noche. Hazlo allí, ¿cierto? Y la meditación entonces es un espacio de calma, de tranquilidad, donde nosotros controlamos, regulamos la respiración y sobre esa regulación de la respiración, por supuesto que vemos pasar algunas preocupaciones, las dejamos ir, ¿cierto? Y en cierta medida incorporamos lucidez para conectarnos con el presente, como para dejar todo este elemento ansiógeno del futuro y este elemento que también es recursivo del pasado y nos conectamos con esa experiencia atendiendo a cómo nos sentimos corporalmente, qué sé yo. Y así que incluso hay tutoriales muy sencillos de YouTube que nos hablan de meditación, de mindfulness, que mindfulness a propósito toma claves de la meditación y en cierta medida la Universidad de Massachusetts las sistematiza en un procedimiento riguroso que tiene un efecto cuantificable sobre la calidad de vida de la gente. Así que funciona. Es increíble como las técnicas de Oriente que hace un par de años atrás
eran miradas por nosotros como aspectos quizás más de light, ¿no? Cosas que no necesariamente se podían hacer. Hoy día sin duda están tomando un escenario muy importante, la meditación, la respiración, los trabajos de mindfulness, el poder, ¿no es cierto?, inclusive observar la llama de una vela para poder organizar, el conversar con el otro también, con nuestro compañero, con nuestro hermano, con quien vivamos, para ponernos de acuerdo también para tener espacios, porque dentro de la casa, ojo, estamos en nuestros hogares, pero a veces no tenemos los espacios. Exacto. Entonces, estamos hablando de un proceso consciente de autocuidado, ¿no? Sí, sí, y de hecho, Jessica, me recordé otro punto importante de lo que estamos mencionando. Hay una psicóloga muy interesante, una psicóloga chilena, se llama Susana Bloch. Susana Bloch, ella habla, exacto, de el Alba Emoting, que es un método que, bueno, ella estudió en Francia una cantidad importante de tiempo, las emociones, cuando las emociones eran vistas de forma bastante despectiva por los científicos de la conducta. Y entonces, dentro de lo interesante de Susana Bloch es que ella plantea que en su modelo, cada emoción tiene un patrón respiratorio, facial y postural específico. Y que en la medida que yo reproduzco ese patrón respiratorio, facial y postural, puedo entonces a voluntad inducir la emoción que está asociada a esos elementos. Y entonces también lo interesante de esto es que ella nos propone que nosotros podemos hacer un acting out. En el fondo el acting out es cuando yo puedo de forma consciente generar un patrón respiratorio que me saca de una emoción que podríamos considerar, entre comillas, negativa, porque, bueno, no tenemos emociones negativas, son todas funcionales. Pero podemos, ¿cierto?, movernos a voluntad cuando tenemos esa situación, y allí, por supuesto, lo clave es la autoconciencia, que yo sea consciente y tenga claridad de qué estoy viviendo, en qué momento y en qué minuto. Destrabar destrabar el nudo, dice Susana, ¿no es cierto? Con estos ejercicios que es muy interesante. Sí. Ahora, dentro de estos contextos de autocuidado, y a propósito del cuidado propiamente tal, ¿qué rol tendrían las organizaciones en el cuidado de la salud mental de sus empleados y empleadas? Y sobre todo, ¿cómo se podría fomentar un espacio de trabajo, entendiéndolo como un factor protector? Porque también entendamos que cuando nosotros recurrimos a las instituciones, ¿no es cierto?, a trabajar, el contacto, la conversación, el mirarnos, el acto de tomar un café, en fin, se vuelven de alguna manera factores protectores, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo llevamos eso a nuestros hogares, y desde ahí cuál es el rol de las instituciones que hoy día están haciendo un cambio sin duda estructural? Totalmente. Bueno, las organizaciones tienen un rol fundamental porque finalmente las organizaciones, más allá de que uno pueda verlo en un sentido instrumental, más allá de que cumplan sus objetivos con la gente, ¿cierto? Las personas son las que hacen diferente en un sentido totalmente cultural a una organización respecto de otra, ¿ya? Y entonces, bueno, las organizaciones tienen distintos elementos que pueden aplicar y tienen también, es importante decirlo, una responsabilidad legal también de generar espacios positivos de trabajo, ¿ya? Pensemos de forma hipotética, tenemos una organización que en cierta medida no se preocupa de sus trabajadores, que en cierta medida no genera espacios de contención, de apoyo, y eso incentiva espacios de hostilidad y de agresividad. Se genera entonces en ese equipo probablemente una relación de violencia al interior de los equipos, y allí en ese caso ya estamos hablando de un aspecto que incluso tiene una penalización legal en el Código del Trabajo, ¿cierto? Que puede ser una vulneración de un derecho fundamental, y es la organización la que tiene la responsabilidad de evitar que eso ocurra. Más allá, ¿cierto?, de lo legal, más allá de lo contractual, las organizaciones tienen también una responsabilidad socioambiental, ¿ya? Muchas organizaciones están movilizándose a ser empresas sustentables, a ser empresas de tipo B, ¿cierto? Que significa que tienen que tener una preocupación auténtica y legítima por sus equipos de trabajo, y eso significa también empoderar a las jefaturas para que tengan espacios de autonomía y de acción con sus respectivos equipos. ¿Qué significa eso? Significa que si un jefe visualiza que la emoción de un trabajador
está en un momento de alerta o de complejidad, ese jefe entonces pueda tomar una decisión sin tener que acudir a un nivel central que probablemente le va a decir que no, ¿ya? Entonces creo que aquí el rol de las organizaciones es hacer consciente que en la medida que implementan herramientas de autocuidado con los trabajadores y de autonomía con los jefes para que implementen ese autocuidado, por supuesto que también sus resultados se van a ver favorecidos. Creo que eso es clave, en el fondo. Ahora, uno se podría preguntar también allí, más allá de este rol de las organizaciones, ¿qué efectos podría tener, ¿cierto? El que la organización no implemente medidas, ¿cierto? Por ejemplo. Claro, y hablamos de medidas como cuáles, Jessica, como algo súper simple, como en el fondo respetar los horarios. En cierta medida, si antes trabajábamos, no sé, desde las 8 y sabíamos que teníamos reuniones hasta las 6, o sea, ¿qué sentido tiene que nosotros pongamos una reunión, no sé, a las 7:30 o a las 8, o entonces hagamos una actividad de forma sistemática fuera de horario? Porque por supuesto las excepciones todos las entendemos, ¿sí? Entonces, claro, ese es un elemento que también la organización puede hacer. Primero, en el fondo, respetar los tiempos también del trabajador, comprender, ¿cierto?, las necesidades del trabajador, pero comprenderlas mediante espacios de autonomía para los jefes, que son quienes efectivamente tienen a cargo los equipos de trabajo. Perfecto. Ahora, algo bien interesante, porque debería generarse entonces una especie de círculo virtuoso, porque el jefe también tiene un jefe que también está presionando, y el jefe del jefe, y así sucesivamente, o sea, un efecto dominó. Entonces, por eso esto desde la mirada organizacional debería ser, ¿no es cierto?, un círculo virtuoso en donde existieran políticas de cuidado de salud mental para los trabajadores, no solamente pensando que es un grupo el que no necesita, porque, bueno, ¿quién cuida al jefe? ¿Quién cuida al jefe del jefe? Necesitamos que nuestro jefe esté bien, y así sucesivamente. Entonces, se generan estas políticas, ¿no es cierto?, con asesoramiento como corresponde. Deberíamos tener entonces una especie de virtuosidad, ¿no es cierto?, una situación en donde nos vemos todos de alguna manera un poco más amortiguado, una red de salud, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pero, y dentro de este contexto, una de las cosas que se puede evidenciar, o por lo menos que lo declara la literatura científica, que cuando las personas, los trabajadores y las trabajadoras se sienten de alguna manera, podríamos decir, solos, ¿no es cierto?, en contextos de crisis, sea cual sea, hay un elemento que repercute muy fuerte, que se denomina la pérdida de la identidad institucional. Esa cosa que yo me pongo, como decimos nosotros los chilenos, la camiseta, ¿no es cierto? Yo pertenezco a esto, yo veo una publicidad de la institución donde trabajo y me siento orgulloso, ¿no es cierto? Siento que es de ahí, le digo a mi gente, a mis amigos y a todo mi círculo íntimo que somos desde ahí. Pero resulta que cuando el trabajador o la trabajadora siente una especie de abandono o bien se siente, ¿no es cierto?, muy vulnerable, esta pérdida de identidad va generando una rueda también, una bola de nieve, y muchas veces esa mirada va a la jefatura directa. Entonces, desde acá, ¿cómo esta jefatura, a propósito de los contextos organizacionales, estas jefaturas directas, deberían focalizar el trabajo y sobre todo el cuidado de sus equipos? Sí, una cosa importante, Jessica, bueno, en el fondo lo que tú mencionas, ¿cierto?, está relacionado con el establecimiento de culturas de trabajo, ¿cierto? Y cuando nosotros queremos establecer en una organización una cultura que tenga un foco en la calidad de vida, la única forma de que esa cultura, la implementación de esa cultura sea exitosa, es que tú tengas un sponsor que es alguien que la organización visibiliza como de relevancia jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Y te lo cuento también desde mi experiencia. En alguna oportunidad me tocó implementar cambios que se quería que se hicieran desde recursos humanos. Y un cambio que nace desde recursos humanos solo, sin el sponsor, sin la espalda de un gerente, sin la espalda de un cargo directivo importante, se diluye, porque la impresión que provoca en el resto de los trabajadores es que no es relevante.
¿ya? Entonces, cuando tú quieres implementar una cultura de calidad de vida y tú quieres retener a tu gente para ser una buena organización, ¿cierto? Que tiene indicadores de desempeño sobresaliente o exitoso, eso tiene que estar permeado en un sentido jerárquico desde el nivel más alto de la organización, ¿ya? Cuando eso no es así, se genera esta lectura, la gente es muy hábil leyendo, ¿cierto? Estos códigos comunicacionales y entonces no cree, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en un nivel más bajo. Ahora, tú me preguntas por el rol de la jefatura. El rol de las jefaturas acá también es esencial porque fíjate que en el fondo me hacía mucho sentido, me recordaba un modelo matemático que es el modelo de Marcial Lozada. Y Marcial Lozada es un matemático chileno, casado con una psicóloga, vive en Norteamérica, trabaja en una universidad, y él desarrolló un método bien interesante, mezcló, ¿cierto?, ahí su vínculo afectivo con su esposa para poder identificar que aquellas empresas que tienen altos desempeños tienen un factor que es diferenciador, ¿ya? ¿Y cuál es ese factor diferenciador? Tienen relaciones positivas en proporción 3:1, donde al menos 3 relaciones son positivas y una es negativa. Si tenemos una diferencia en esa proporción, no tenemos equipo de alto desempeño. Y aquí entonces empezamos a hablar del florecimiento de las organizaciones, ¿ya? Estos son elementos esenciales, son claves, porque quiere decir que si el jefe no logra generar un buen clima en su equipo de trabajo, no va a tener alto desempeño, ¿ya? Y en el fondo, por más exigente que sea ese jefe, por más orientado al logro, a la meta, al qué, en el cómo, por supuesto que va a tener fallas y no va a poder avanzar, ¿ya? Entonces yo diría que un elemento importante es ese. El jefe también tiene la facultad de poder reconocer en qué es mejor cada uno de los miembros de su equipo. Y sobre eso, por supuesto que también puede delegar tareas y funciones que tengan significado para cada uno de sus miembros del equipo. Por ejemplo, si tú tienes, ¿cierto?, dentro de tu equipo, Jessica, a una persona que tú sabes que le gusta mucho la relación social, el vínculo, ¿cierto?, que es hábil generando contacto con otros, y a esa persona lo envías a que haga la revisión del informe de acreditación, que requiere de mucho detalle, de mucha precisión. O sea, exacto, esa persona ahí tiene una incompatibilidad motivacional entre la función, ¿cierto?, y lo que él es y lo que a él le gusta. ¿Ya? Entonces, a lo mejor nosotros podríamos encontrar también allí, dentro de este grupo, dentro de este equipo, a una persona que sabemos que es mucho más orientada al detalle, que le interesa, que es el que siempre se revisa cuando se da cuenta cuando faltó la coma, el acento o el interlineado, y entonces a lo mejor asignemos a esa persona a esa función. Entonces, en cierta medida, el jefe tiene un rol de conocer a su equipo, de asignar funciones que sean consistentes con la compatibilidad motivacional también de ese equipo. Y un elemento importante, de generar engagement. Lo que tú hablabas, ¿cierto?, recién, Jessica, que esta definición del camiseteo es el engagement, ¿ya? Que en el fondo Baker fue uno de los primeros autores. Quiero ver si puedo proyectarle, ¿cierto?, una breve lámina sobre cómo opera esto del engagement. Es básicamente esto, ¿cierto? Aquí tenemos cuadrantes. Entonces, en la lógica tradicional, pensamos, ¿cierto?, que el trabajador que está sobreinvolucrado con el trabajo, que el que está haciendo mucho y quien en realidad está reventado es el mejor trabajador. Y ahí cometemos un error, porque es un trabajador que está en un estado de alta activación, pero que en términos de satisfacción se encuentra en un polo de sensación de desagrado, no está contento, quiere sacar la pega luego, se siente abrumado, ¿ya? En cambio, un trabajador que tiene engagement es un trabajador que está activado porque está con tareas que son desafiantes, pero está satisfecho y está contento con el desarrollo de su función y se siente agradado. Y está entonces en esta lógica de sentir que muchas veces pierde la noción del tiempo por hacer su trabajo porque está muy involucrado en él, ¿ya? Vamos al otro polo. Tenemos a un trabajador que tiene un bajo nivel de activación, que en el fondo ya no tiene mucha energía y que a la vez está insatisfecho. Tenemos burnout, que es lo que decimos cuando hay un trabajador que está quemado, que probablemente este es el trabajador que empieza a presentar licencia, que empieza a presentar ausentismo, ¿cierto? En fin.
Y por otra parte, si tenemos a este trabajador que tiene un bajo nivel de activación porque tiene desafíos que no son tan relevantes y está satisfecho, está cómodo, está súper cómodo, está en un estado digamos, de exacerbada quietud, ¿cierto? Y entonces, por supuesto que tampoco es parte de lo que nos ayuda dentro de los equipos. Entonces, el jefe tiene que ser capaz de poder gestionar a las personas dentro de su equipo para identificar quiénes están en qué polo. Tengo a alguien que está con burnout, tengo a alguien que está con satisfacción porque tiene poco trabajo y está muy satisfecho y muy cómodo así. Tengo a alguien que está activado o tengo a alguien que está adicto al trabajo, ¿ya? Y bueno, la pregunta aquí entonces es, ¿por qué es importante gestionar el engagement? Muy brevemente, Jessica, esta cifra, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una organización que tiene engagement y otra que tiene bajo engagement? Por ejemplo, 12% satisfacción de clientes a favor del que tiene engagement, 16% más en rentabilidad, 18% más en productividad, 21% más en desempeño, 49% menos de incidentes de seguridad, 37% menos de ausentismo, licencias médicas, rotación, qué sé yo, y 41% menos de defectos en calidad. Y este es un modelo que ha sido ya parte de una publicación, Baker es parte de los autores también, y bueno, son datos que también proporciona en nuestro país la Fundación Chile. ¿Ya? Así que interesante, por supuesto, abordarlo y desarrollar, ¿cierto?, esa definición en los equipos de trabajo. Sí, interesante el fenómeno psíquico y psicológico que genera el engagement, esta cosa del involucramiento, que al principio solía inclusive confundirse con el trabajólico. Totalmente. Ojo, el trabajólico se angustia. Exacto. El sujeto engage logra efectivamente hacer los cortes cuando corresponden. Es complejo estar en estado engage en todo caso en estos tiempos, hay que decirlo, porque también hay ciertas condiciones que se tienen que dar. Exacto, exacto. Y ese punto también que tú señalas, Jessica, es crítico, porque en el fondo el trabajador que está adicto al trabajo es el trabajador que está siempre con un sentido de alerta y de alarma, con el cortisol en nivel 3000, ¿cierto? Y que siente que en el fondo el mundo se va a agotar y se va a acabar. Entonces, por supuesto que esto tiene una situación de desventaja importante para su salud mental. Y en el fondo lo interesante de esto es que nos significa un cambio de paradigma, de pensar, ¿cierto?, de que antes nosotros considerábamos que un buen trabajador era el que pasaba casi durmiendo en la oficina y ahora nos damos cuenta de que un buen trabajador es aquel que hace las cosas bien, pero que también tiene, tiene cierto equilibrio. Correcto. Profesor, usted que es del área, ¿qué desafíos se le viene a la psicología organizacional terminada ya esta pandemia? Sí, se vienen desafíos interesantes, ¿cierto? Yo creo que los primeros desafíos van a ser de medición, efectivamente, de cuantificar, porque cuando nosotros cuantificamos también podemos tener una idea clara de qué impacto, ¿cierto?, está teniendo una medida versus otra. Hay ciertos modelos que ya están en implementación y bueno, lo interesante va a ser desarrollar un modelo de calidad de vida que sea coherente con estos procesos de transformación digital. ¿Ya? Creo que ese es el principal desafío de la psicología organizacional, desarrollar un modelo de calidad de vida que sea coherente con la transformación digital. ¿Por qué? Porque en el fondo la transformación digital era un fenómeno que se veía muy a largo plazo. La gente consideraba que esto iba a pasar en 10 años más. Y la verdad es que la pandemia lo que hizo fue traer el futuro ahora, totalmente. Pensemos, ¿cierto?, nosotros mismos que somos psicólogos, ya tenemos la inteligencia artificial acá ahora, disponible. Si a una inteligencia artificial le cargamos el DSM-5, le cargamos casos clínicos y les pedimos que haga una entrevista a un paciente, yo creo que con mucha certeza esa inteligencia artificial va a ser más certera que un humano, porque va a tener más información disponible. Entonces, en el fondo, nos plantea preguntas también desafiantes a nosotros como disciplina, más allá de lo organizacional. ¿Cómo nosotros vamos, ¿cierto?, a acoplarnos a este proceso de cambio? ¿Ya? Porque y me ha pasado mucho, Jessica, que algunos estudiantes tienen la idea, la ilusión de que en el fondo, bueno, luego de la pandemia volvemos todos, ¿cierto?, y el mundo era igual que el 2019. Y la verdad es que no. La verdad es que el mundo no va a ser igual. Perdón, no solamente los estudiantes, hay que decirlo.
En general hay una visión, porque hay que decirlo, es nostálgico y aprendimos también a valorar, ¿no es cierto?, todo lo que se tenía, estos contactos. Entonces, no solamente el estudiantado, sino que en general muchos desearíamos algo así. Totalmente, sí, totalmente, pero justamente por eso, Jessica, es que una de las competencias que yo he visto más necesarias de desarrollar, y ahí también tenemos algo que decir desde el ámbito organizacional, es primero la adaptación al cambio y en segundo lugar la inteligencia emocional. Yo que veo, ¿cierto? Veo que mucha gente se desborda con mucha facilidad ante eventos que son estresantes, pero que en el fondo deberíamos tener ciertas herramientas para poder gestionarlos, regularlos, manejarlos. Y creo que también ahí tenemos un desafío importante. También con nuestros estudiantes. Creo que nuestros estudiantes tienen que conocer que en la medida que ellos desarrollan estas habilidades socioemocionales, de inteligencia emocional, son también más efectivos en sus posibles trabajos a futuro. De hecho, recuerdo también un estudio, Jessica, soy súper malo con los nombres de los autores, pero era un estudio, ¿cierto? Un paper, que planteaba que aquellas personas que puntuaban más alto en inteligencia emocional eran más exitosas en el desarrollo de su vida. Incluso eran más exitosos que aquellos que puntuaban más alto en la inteligencia convencional, cognitiva, ¿cierto? Que nosotros conocemos como resolución de problemas. Y la lógica de eso es muy simple. Somos personas, trabajamos con personas y nos movemos en un mundo de emociones. Y eso también es parte de las cosas que nos ha costado, ¿cierto?, hacer en esta virtualidad, el codificar lo no verbal. Cuando estamos en una videollamada, por ejemplo, hay mucha información no verbal que se nos va. Y entonces nuestros cerebros están un poquito más sobreesforzados en poder interpretar esos códigos no verbales para tener una claridad respecto del otro. Muy bien. Queremos recordar que estamos conversando sobre claves del bienestar organizacional, cuidado de los equipos de trabajo en tiempos de pandemia, con el académico Pablo Reyes, magíster en Psicología Social, mención en Gestión y Desarrollo de Organizaciones Saludables. Además, queremos recordarle también que tenemos una pequeña encuesta para que por favor nos digan sus sugerencias y también nos comenten qué les parece esta instancia. Ahora damos paso a nuestro chat de preguntas, estimado profesor, para ver qué preguntas le han realizado en el transcurso de este tiempo. Perfecto. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, voy a leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat, ¿no? Una dice, mucho se ha hablado respecto a los efectos sobre la calidad de vida sobre las personas que realizan teletrabajo, pero en relación a las personas que por el cariz de su función se desempeñan en forma presencial, ¿cuáles han sido los efectos principales sobre este grupo de trabajadores en materia de calidad de vida? Perfecto. Bueno, en esa primera pregunta, Tomás, hay un elemento importante que está relacionado con la certidumbre. Si lo miramos, ¿cierto?, en un sentido comparativo, aun cuando los trabajadores que estén en condición de teletrabajo tengan una percepción de mayor carga laboral, uno podría hipotetizar, porque no hay ningún estudio todavía, podría hipotetizar que aquellos trabajadores que están exigidos en presencialidad tienen un factor adicional de estrés que aquellos trabajadores que están en sus casas en virtualidad, ¿ya? Porque se enfrentan a la incertidumbre de un posible contagio, ¿cierto?, aun cuando tengamos todas las medidas posibles de prevención. Entonces, en términos simples, si lo hacemos en resumen, podríamos hipotetizar que aquellos trabajadores que están en virtualidad están en una condición de ventaja respecto de aquellos que no lo están, en términos del sentido de certidumbre que por supuesto tienen de tener controlado este factor contagio. En ese mismo sentido, profesor, ¿el hecho de pertenecer a un equipo de trabajo es una ventaja frente a aquellos que lo hacen de manera individual? Es una ventaja en el hecho de que justamente las personas cuando están en equipos de trabajo se pueden contener. Y normalmente cuando son equipos que están que han desarrollado ciertos niveles de confianza, que han desarrollado un cierto sentido de identidad y que funcionan tal cual como un equipo, eso ocurre. Hay una contención del equipo, ¿cierto? Y de los miembros del equipo por todos,
cuando entonces uno ve que uno de sus compañeros está en una situación compleja, entonces se da ese espacio de soporte y de contención emocional, que no es algo complejo, sino que es escuchar al otro, escuchar la necesidad del otro, que es conversar, que es aportar con una idea de solución a su dificultad, y eso ya por supuesto hace una diferencia importante. De hecho, factor protector de depresión, de situaciones de estrés, es el pertenecer y el sentirse parte de un grupo, de un colectivo donde uno percibe cierto grado de identidad. Bien, y la última pregunta que tengo acá es, a nivel nacional o internacional, ¿han existido en este contexto de pandemia ejercicios de buenas prácticas laborales que puedan resguardar el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores? Si eso fuese así, vuelvo a preguntarse si existe algún caso a destacar en esta materia. Yo creo que acá, ¿cuáles son nuestros referentes? Nuestros referentes de casos exitosos son las empresas tecnológicas, ¿ya? Y las empresas tecnológicas porque son aquellas que comenzaron mucho antes que todo esto ocurriera con procesos de virtualidad, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los casos de Google, los casos de compañías como Pixar, los casos de compañías como Microsoft, que son organizaciones que han comprendido, ¿cierto?, desde hace ya mucho tiempo, que el futuro se nos viene encima, ¿cierto? Y dentro de las prácticas que ellos han desarrollado están las prácticas, por supuesto, de horizontalidad, en el fondo donde hay un concepto nuevo que se llama redarquía, donde, por ejemplo, ya no tenemos una relación con un jefe jerárquico que tiene la verdad absoluta y al que tenemos que preguntarle como si fuera nuestro padre, sino que se da una red de colaboración, por eso se llama redarquía, y entonces se entiende que los equipos entre todos aportan y contribuyen con su diferencia al logro de las metas de esos equipos de trabajo. Ellos son los mejores referentes de buenas prácticas en este sentido y también porque son quienes primero comenzaron a desarrollarlas y han podido también desarrollar incluso experimentos y pruebas, ¿cierto?, en ese sentido. Sobre eso, un solo punto que recordé de un experimento. Muchos jefes quieren tener en sus equipos de trabajo a superestrellas que sean muy orientados al logro, pensando de que de esa forma van a tener mejores resultados. Y los estudios nos muestran, Margaret Hefferman, ¿cierto?, una persona que ya lleva bastante tiempo en Estados Unidos hablando sobre esto, muestran que cuando incorporamos a un grupo de gente tan altamente orientada al logro, el resultado que tenemos es que se comen todos entre sí. En el fondo, en vez de colaborarse, intentan socavarse uno a otro para destacar. Y entonces también esa es una lección importante de cómo nosotros vamos formando equipos y lo formamos desde la diferencia y desde la complementariedad. Muy bien. Conciencia, autocuidado, trabajar la meditación, buscar los espacios para reflexionar. Que las jefaturas tengan un conocimiento de sus equipos de trabajo para poder brindarles apoyo, ayuda y sobre todo el conocimiento de las diferencias que están en los equipos de trabajo. De estos y otros temas nos acaba de comentar el académico Pablo Reyes. Profesor Pablo, profesor, muchas gracias por todos estos comentarios que usted nos ha hecho y sobre todo por aceptarnos esta invitación. Sabemos que también está cerrando semestre, profesor, así que debe estar bastante abrumado. Estamos activados, usemos mejor esa palabra, del engagement, bien activados. Están engagemado, decían por ahí. Muchas gracias, Jessica, a ustedes, ¿cierto? Y bueno, toda la disposición. Muchas gracias por los comentarios, por también esta información que nos acaba de brindar. Y bueno, de esta manera también queremos cerrar este ciclo de conversación que hemos tenido, ¿no es cierto?, en los meses de junio y julio, y invitarlos para un próximo ciclo ya que se debería abrir prontamente los miércoles a las 18 horas. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien, un saludo muy fraterno allá a los compañeros de Talca y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo, Jessica, hablamos. Buenas tardes.